Muy bien, entonces chicos, ahora sí oficialmente estamos 14 conmigo, más o menos la mitad del aula, así que vamos a ir empezando también por una cuestión de tiempo. Reitero nuevamente a todos los que estamos aquí ahora, no se olviden que estamos trabajando lo del tema de la participación y esta semana vamos a ir complementando varias cosas acerca de eso. Eh, Espero que hayan podido ver el programa de ayer de Aprende en Casa. Y, y bueno, el día de hoy a las 2:30, insisto, hay un nuevo programa de Ponerme en Casa que me imagino va a ser un complemento de lo que vamos a ir trabajando. Entonces vamos a ir explicando lo de esta semana. Antes que nada, quiero indicar, bueno, que ya revisé las actividades sobre lo que estuvimos viendo en la Guerra Fría, en realidad bastante bien. Por ahí había algunos comentarios sobre algunas cosas que se han podido ir mejorando, pero creo que en general vamos bien con los que van trabajando. Me sigue preocupando que haya varias personas que todavía no entregan y ya vamos a acabar el mes de abril y aún no entregan casi nada. Así que espero que por ahí hable con su tutor, espero que les haya comunicado y si, bueno, veo esta semana que todavía no van entregando, ya también voy a ir comunicándome personalmente con algunas de las personas porque ya van pues varias actividades que no van desarrollando. Por otro lado, ya para entrar en la actividad 4, hemos estado viendo a nivel mundial la lucha entre las ideologías. Empezamos viendo los años 20 y el surgimiento del fascismo y el nazismo como una reacción, como una respuesta a la democracia liberal que había en Europa y por otro lado al comunismo en la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial vimos que entraron en conflicto estas ideologías y ante la necesidad, la democracia liberal representada por Estados Unidos y Gran Bretaña se unieron al comunismo soviético, a pesar de que eran enemigos, para derrotar al fascismo y al nazismo en Alemania, Italia y en Japón, ¿no? Y bueno, los derrotaron, pero ni bien terminó esa Segunda Guerra Mundial, la democracia liberal y el capitalismo norteamericano, sobre todo como gran líder, y el comunismo y socialismo soviético se enfrentaron en la Guerra Fría, que no fue una guerra directa, sino indirecta, como muchos de ustedes han mencionado, y justamente vimos hacia el final cómo el comunismo es derrotado porque económicamente el comunismo no funciona. No ha funcionado antes y no funciona ahora y nunca va a funcionar porque tienen una comprensión equivocada de la economía. Entonces, hemos visto todo el contexto mundial, ¿no? De la Guerra Fría, bueno, la Segunda Guerra Mundial, donde por cierto Perú también estuvo participando, lo vamos a ver de repente ya más adelante, también Perú estuvo en la Guerra Fría apoyando a Estados Unidos al principio, y luego ya en los años 70, en un grupo que fue el grupo no alineado, un grupo de países que no quería estar ni con uno ni con el otro, ¿no? Y que intentaba recibir el apoyo de uno o de otro, pero no de uno exclusivamente. Bueno, ya veremos eso más adelante. En todo caso, ahora vamos a ir viendo qué pasaba con la democracia en el Perú. Y ya lo hemos visto ustedes en el programa de ayer, se han analizado varios aspectos de la democracia y de las elecciones en el siglo XX peruano. Entonces ahora vamos a ver este detalle y vamos a ir para esto a la ficha directamente, para ir leyendo algunos aspectos, porque acá hay más lectura que ver que otra cosa. Y me parece importante analizar las lecturas para que la puedan responder mejor, ¿no? Entonces vamos a ir a ese aspecto para centrarnos en el texto. Entonces, vamos a ir viendo la actividad 5, perdón, la actividad 4. Bien, ahí se puede ver la actividad 4, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto. Entonces, como pueden ver ahí dice, analizamos fuentes sobre las condiciones en las que se desarrollaron los procesos electorales. Recuerden que si estamos hablando más o menos de 1919, bueno, 1918, 19 en adelante, que es todo lo que tuvo que ver, pues, los años 20, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría,
En el Perú estamos hablando también de periodos de gobiernos, entre comillas, democráticos, y sí eran democráticos, pero también tenían ciertas limitaciones, porque vamos a ir viendo que no toda la gente votaba en aquellas épocas. Había una serie de problemas o una serie de disposiciones que hacían que no todos los peruanos votaran. Entonces, uh, estamos hablando en principio de la República Aristocrática, que se dio entre 1895 y 1919, y luego el onceno de Leguía, y luego los periodos que van a ser conocidos como el tercer militarismo, y luego posteriormente una etapa en donde va a estar caracterizada entre gobiernos democráticos, porque hubo varios gobiernos democráticos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la democracia ganó en el mundo, también en el Perú tuvimos dos gobiernos democráticos, y luego hubo un golpe de Estado que fue el 8 de Odría, y luego volvimos al gobierno democrático y así va a haber varios periodos donde vamos a estar entre democracias y dictaduras militares. Y en todo ese contexto es donde vamos a ir viendo lo que está aquí en la actividad. Veamos esto primero, la fuente A, que habla de la cifra repartidora. Ayer el profesor que estaba en el programa explicaba esto de la cifra repartidora y él daba el ejemplo de Junín, ¿no? Esto de la cifra repartidora es muy usado específicamente para ver la participación en el Congreso. Como ustedes saben, los partidos políticos crean sus listas con 130 candidatos y, por supuesto, en estos 130 candidatos deben representar todas las regiones del Perú. Eso quiere decir que pues, están postulando a nivel nacional, por supuesto. Y su objetivo, por supuesto, es tener el mayor número de futuros congresistas. Ahora, ¿cómo se establece quiénes representan a una región en el Parlamento después de las elecciones? Justamente ahí está la idea de la cifra repartidora. Ustedes tienen ahí el texto. Y esencialmente está aquí, se explica en esta fuente A, se explica el proceso o lo que significa. ¿En qué consiste esta idea de la cifra repartidora? Ayer el profesor estaba explicando esencialmente que se considera el número de personas votantes en esa región y se considera los votos que consiguen los candidatos con mayor número de votación, dado que muchos partidos compiten en una región, y a partir de ahí se establece la cifra repartidora para indicar qué partido va a representar a esa región, ¿no? No todos, por supuesto, será el que tenga más votos. Y en el caso del ejemplo del día de ayer, se hablaba de 4 partidos y que el que tenía más votos, y ahí se mostraba el cociente porcentaje, tenía 2 representantes y los demás 1. Entonces, ese es el método que se utiliza para establecer quiénes representan a una región, dado que hay muchos candidatos por una región y todos ellos pelean por los votos, bueno, pero no todos van a ganar, ¿no? Siempre va a haber, según el número de plazas de voto de congresistas en esta región, que tiene mucho que ver con la población. Una zona o una región que tenga más población tiene, por supuesto, más congresistas. Obviamente, Lima es la región que tiene más congresistas porque la tercera parte del Perú vivimos en Lima. Entonces, una región más poblada tiene menos congresistas. La cantidad de población define ese aspecto. Entonces, ustedes tienen aquí una explicación de en qué consiste esa cifra repartidora y luego tienen la pregunta que plantea la fuente A respecto a la cifra repartidora. Es importante que primero leamos el texto, ya todo esto de aquí, por supuesto, y en base a esa respuesta, y pues en base al texto, responden la pregunta. O sea, básicamente la respuesta está por aquí. ¿Ya? Tienen que leerlo. Y obviamente el video de ayer, el programa de ayer, también hay una parte que, como dije, se explica y puede ayudarles a responder. Otra cosa es la fuente B. Y la fuente B justamente habla de las elecciones. Y aquí se utiliza un texto de la Fundación Friedrich Ebert, una fundación que publica libros sobre democracia y que busca difundir las ideas democráticas en el Perú. Y en este texto se nos da a entender cómo han sido las elecciones
desde 1821, recuerden que ese año San Martín nos independizó, y hasta la actualidad. Y lo interesante para mí es la parte de acá abajo, que ayer también se explicaba en varios programas, porque el tema de la participación política se ha visto en todos los grados, y también lo de tercero, por cierto, ayuda en esto, porque también hay algunas cosas de tercero que hablan de este aspecto, aunque ahí se está hablando de otro, bueno, estamos trabajando otra época, que es el siglo XIX, pero también ahí hablamos de la República, así que hay cosas ahí que también son útiles. Lo interesante para mí es esto de aquí, miren, y creo que tiene que ver con la pregunta. Dice acá la pregunta, de acuerdo al cuadro en la fuente B, ¿qué cambió y qué se mantuvo en el acceso al voto desde los años 1896 hasta la actualidad? Entonces veamos este cuadro de acá, y sobre todo esta parte de acá, porque esta parte nos muestra que las elecciones tenían varios aspectos diferentes. Primero de todo, se deben saber que las elecciones antes no eran como las de ahora, primero que todo porque no todos votaban, y segundo porque era algo bastante más desordenado de lo que es ahora. ¿Ok? Entonces no había locales de votación porque casi no había colegios. De hecho, todos estábamos organizados por parroquias. Entonces, cuando a una persona le preguntaba, ¿dónde votas? Bueno, la persona decía cerca a tal o cual parroquia, porque en realidad las parroquias eran las que dividían Lima. Recuerden que Lima era mucho más chiquita, Lima era solamente el cercado de Lima. No había nada más, todo eran haciendas. Y eso es un ejemplo nada más para indicar cómo las ciudades eran muy pequeñas si las comparamos con las de ahora. Entonces, no había distritos tampoco, sino que la jurisdicción tenía que ver con la parroquia, como dije, ¿no? Porque si ustedes van por el centro de Lima y o van a caminar una vez por el centro de Lima, se dan cuenta que las parroquias están muy cerca unas de otras. Entonces, lo que dividía a una persona, o lo que lo ubicaba, mejor dicho, eran las parroquias. Entonces, había pocos lugares para votar, y en realidad había mucho desorden. En los primeros años del Perú como república, francamente era algo muy desordenado, y a veces se peleaban por los votos, inclusive a tiros. O sea, era una cosa que no había pues el Jurado Nacional de Elecciones, no existía algo así. Había muchas formas de ganar votos, inclusive a través de medios no muy democráticos. Obviamente, en la medida en que fuimos avanzando, hasta el siglo XX, eso cambió. Ahora, en 1821 al 27 dice voto altamente restrictivo. ¿Eso qué significa? Que el voto era censitario. Censitario quiere decir que primero se hacía un censo para ver qué personas tenían algún tipo de negocio o propiedades. El voto dependía de las propiedades. O sea, se pensaba que los que debían votar eran personas que tenían algún interés económico y por tanto podían elegir o podían decidir sobre cosas porque ellos sabían de lo que estaban hablando. El problema era que ese tipo de voto era pues muy restrictivo porque los campesinos o personas que no tenían nada propio, obviamente no votaban. Y obviamente esto significaba que el voto era muy elitista, era para pocas personas. Y eso, como ven, al principio de la República. Entre el año 1827 y 1896 se dan ustedes cuenta que el voto es indirecto. Eso quiere decir que el voto implicaba elegir a personas, y esas personas eran las que elegían al presidente. O sea, no votábamos todos, no votaban las personas para elegir a un presidente directamente, sino de manera indirecta. ¿Ya? Entonces, ese era el método en aquella época. Todo eso cambió en 1896. Ya en la época de la República Aristocrática, la época del presidente Pierola, que propuso y logró que el voto sea directo. Aquí ya empieza el voto directo. Una persona, un voto. Pero, como dice aquí, había muchas restricciones. No todos votaban. No votaban ni los analfabetos ni las mujeres. Ahora, en aquella época, la mayor parte de los peruanos eran analfabetos. O sea, ya decir eso era ya pues limitar a la gran mayoría de los peruanos. Y las mujeres, que son siempre han sido una parte importante de la población peruana, aunque supieran leer, por ser mujeres, no podían votar. Así que aunque el voto era directo y ya no indirecto como antes, era muy restrictivo porque la mayor parte de los peruanos y peruanas no podían votar. Ahora bien, eso cambió, bueno, esto siguió durante todos los años, miren,
prácticamente la mitad del siglo XX, y recién en 1956, en la época en que terminaba el gobierno de Ochenio Odría, que Ochenio Odría fue un militar que dio un golpe de Estado, o sea que fue un dictador durante un breve tiempo, y luego, por supuesto, dejó de ser militar, propuso elecciones donde por supuesto ganó, porque no había otro candidato. En realidad, él hizo unas elecciones a su medida, así que era un gobierno un poco autoritario. En todo caso, él pensó que, bueno, si hacía un cambio importante, podía ser reelegido, pero ya no como militar, sino como civil. Y en 1955, él dio o permitió o accedió al voto femenino. El voto femenino se había peleado mucho. Desde 1961, donde hubo elecciones, se planteó el voto femenino, pero los congresistas de aquella época no lo aceptaron. Así que la lucha de las mujeres por el voto fue grande acá. Pero recuerden que el Perú fue uno de los últimos, casi uno de los últimos, el penúltimo país en dar el voto femenino. En el año 55, entonces, Odría reconoce el voto femenino. El año siguiente, en las elecciones, las mujeres van a votar por primera vez. Pero no todas las mujeres votaban. Todavía los analfabetos no votaban. Y una gran parte de la población femenina era analfabeta. Entonces, eso todavía era un limitante. Pero por lo menos ya votaban las mujeres mayores de 18 años y sobre todo que sean casadas. Ese era un requisito importante para votar. Y así va a ser hasta 1980. ¿Ya? Hasta 1980. Y en 1980, cuando volvimos a la democracia después de 12 años del gobierno militar, el gobierno de Velasco, que por cierto era socialista y dictador, y que durante su gobierno no hubo democracia y no hubo elecciones para nada. Bueno, cuando su gobierno, bueno, el gobierno cayó por otro golpe de Estado que fue de un general llamado Bermúdez, y que a darse cuenta del fracaso económico de Alvarado, del gobierno de Velasco Alvarado, decidió volver a la democracia y justamente cuando se volvió a la democracia se creó una nueva constitución y como parte de esa constitución se dijo, ahora sí, voto universal, voten, que voten todos, ya, inclusive los analfabetos, también ellos, ¿no? Entonces acá sí votan todos. Entonces eso ya es un cambio y hasta la actualidad tenemos un voto universal. Ahora, es un elemento importante. Ayer también creo que se dio en el programa, o fue en el tercer año, donde indicó que progresivamente han ido mejorando las cosas, porque, por ejemplo, no es cierto, a partir de 1980 ya votaban todas las personas, pero, por ejemplo, había muchos problemas para el voto de las personas con discapacidad. Y en los últimos años se ha logrado crear mecanismos para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad también puedan votar. Por ejemplo, el video, el programa de ayer mostraba que en la elección anterior, no sé si en esta, pero en la elección anterior, se crearon tipos de cédulas para braille, que es justamente para que los que no pueden ver, ¿no? Los que tienen discapacidad visual, puedan votar. Eso, por ejemplo, es un elemento positivo, pero ¿cómo podría votar una persona que no puede ver? Tendría que tener el apoyo de alguien y por definición, eso en la cabina secreta solo puede ser una persona, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo, por ejemplo. O los militares, que tenían prohibido votar, ¿no? Y que en los últimos años ya se ha reconocido su derecho a votar también. Solamente eso sí, que si quieren ser candidatos tienen que abandonar las Fuerzas Armadas porque no se puede ser militar a la vez y a la vez candidato. Entonces, ha habido un cambio. Si me han prestado mucha atención y ven bien el cuadro, se han dado cuenta que hay un cambio y ese cambio es lo que tienen ustedes que explicar en la fuente B. En la fuente C justamente nos habla de la cuota de género. Si bien es cierto que las mujeres comenzaron a votar, como ven en este gráfico, a partir de 1956, los números representan las elecciones, ¿ya? Está en la parte de abajo en la leyenda, para que no se confundan, ¿ya? Como pueden ver, esto quiere decir cuántas personas, por su sexo, han sido elegidos. Entonces, miren, ¿cómo ha sido el inicio? El número uno representa los senadores, o sea, en esa época, bueno, hablando para esto, hasta 1993, el Congreso peruano tenía dos cámaras o dos grupos, un grupo de senadores y un grupo de diputados. La idea era, como en Estados Unidos, el modelo de Estados Unidos, ¿no?
donde hay el grupo, la mayor parte de los congresistas eran diputados y ellos eran un primer elemento donde las leyes se discutían y conversaban, ¿no? Y luego pasaban a la Cámara de Senadores, donde se volvía a revisar lo acordado por los diputados y se daba el voto final. La idea era discutir mucho para que las leyes fueran las mejores. Bueno, eso fue eliminado en la época de Fujimori. Y Fujimori creó una sola Cámara, ¿ya? Que es la actual, ¿no? Hay un solo grupo, que son los 130 parlamentarios. Eh, Ahora, ha habido propuestas para volver a ese sistema de senadores y diputados, pero lamentablemente la población no lo ve muy bien porque dice, no, vamos a contratar más gente. Pero lo positivo de esto es que se discutían mal los temas. Como ustedes saben, el Congreso actual se ha caracterizado porque alguien propone algo y todos votan al instante que sí. Casi no se discute nada. Y es por eso que tenemos leyes que son tan malas, que son, como han dicho los especialistas, populistas, que suenan muy bien, pero que a la larga van a ser muy negativas. ¿Y justamente por qué? Porque no se discuten. O porque cuando alguien propone algo que es diferente a lo que la mayoría piensa o lo que alguien dice, no le hacen caso. Simplemente no le hacen caso y votan mayoritariamente todos por una cosa y rápido para rematar, casi sin discutir. Y ese es el problema de las malas leyes, ¿no? Bueno, en esa época no había eso. En todo caso, bueno, también podía haber, pero había más dificultades para eso. Y aquí menciona que en la Cámara de Senadores, una sola mujer fue elegida en 1956, ¿no? Y 52 varones. En la Cámara de Diputados, 174 varones y 8 mujeres. Ellas fueron las primeras mujeres electas de nuestra historia, ¿no? En 1956, porque no solamente fue la primera vez que las mujeres votaron, también fue la primera vez que podían ser elegidas. Ahora, lo interesante acá es que en los años, ustedes ven que la mayoría siempre han sido varones, ¿no? Y es por eso que en los años últimos, y aquí se menciona 1995, ya donde comenzó a cambiar un poco la cosa, pero sobre todo el 2001 que es el número 17, comenzó a haber una propuesta. Como realmente es cierto, las mujeres podían votar y ser elegidas, pero los partidos no las ponían como candidatos o las ponían al final, donde probablemente no saldrían elegidas, por eso había tan pocas. Entonces se comenzó a establecer lo que se llaman cuotas de género. ¿Qué significaba eso? Obligar a los partidos políticos a poner más mujeres en las listas de candidatos. Inclusive en el último congreso, el anterior que fue cerrado, si no me equivoco, se indicó, se dio un paso más, que los candidatos, debía haber paridad, o sea, misma cantidad de hombres y mujeres, y que debían ser intercalados. Entonces, si el número uno es varón, el número dos es mujer, el número tres es varón y el número cuatro es mujer. O sea, prácticamente hacer eso para que haya más chances, para que haya más mujeres elegidas. Porque si se permite a los partidos que pongan ellos el orden, muy pocas mujeres tienen la oportunidad de ser elegidas, ¿no? Obviamente hay mujeres que sí arrastran votos porque son conocidas, y de hecho en las elecciones de ahora hemos visto eso, ¿no? Que algunas personas, algunas mujeres que tienen digamos, experiencia o tienen cierta experiencia pública o han sido periodistas o han hecho algo importante anteriormente, han sido elegidas porque son conocidas, ¿no? En cambio, las mujeres profesionales, de repente muy interesante su propuesta, pero poco conocidas, no consiguen suficientes votos. Entonces, por eso ustedes ven que en las últimas elecciones hay más mujeres, como se puede ver aquí en el gráfico estadístico, hay más mujeres elegidas. Pero eso justamente es porque se está obligando a lo que se llama las cuotas de género. Por eso la pregunta dice acá, ¿no? ¿Qué plantea la fuente C sobre la cuota de género en el Perú? ¿Qué plantea esto? Este gráfico estadístico, este gráfico de barras. Y bueno, creo que ya está bastante claro lo que se plantea en este caso, ¿no? Considerando la información que está aquí muy breve sobre que explica por qué ha sucedido esto. Luego, la fuente de la calidad del voto. A ver, este es un aspecto importante y creo que lo acabamos de ver en las secciones del 11. Un elemento importante acá es la calidad del voto, que significa hasta qué punto el voto es un voto hecho conscientemente, ¿ya? Y
lo que dice ese texto es muy lamentable. Básicamente lo que indica es que la calidad del voto en el Perú es muy bajo. Y es muy bajo porque muchas veces los peruanos no votamos por las ideas, sino votamos por las personas. Esa persona me parece simpático, voy a votar por él. Esa persona me ofrece todo, voy a votar por él. Y no se analizan las ideas o los planes de gobierno. Entonces, y creo que la mejor explicación de lo que tenemos ahora en segunda vuelta es eso. ¿Ya? Y no voy a decir más porque después no quiero que se me interprete lo que voy a decir. Pero lo cierto es que las ideas y los planes son lo que debería realmente remarcar lo que si es que vale la pena votar por alguien, porque eso es lo que una persona tiene como plan para realizar en su gobierno. Y se supone que un plan debe ser bien fundamentado. Lo que todos los especialistas han indicado es que prácticamente la mayoría, sino casi todos los candidatos, han tenido planes, entre comillas, improvisados, contradictorios, porque inclusive a veces en el plan dice una cosa y luego los candidatos en las participaciones que tenían sacaban algo que no estaba en el plan, o sea, decían algo nuevo que no estaba en el plan. Se supone que el plan es hecho primero y luego lo expones, ¿no? En tu campaña, así como debe ser originalmente, ¿no? Pero si hay una cosa en el plan y luego una persona, un candidato dice otra cosa que no está en el plan, eso quiere decir que está improvisando, ¿no? Y el problema es eso, ¿no? Se ha mostrado, bueno, yo leo mucho el comercio, y el comercio ha hecho análisis sobre diversas propuestas y todo, y lo que se ha visto, bueno, que he podido leer de los artículos que he podido ver de especialistas, es que muchos de los planes, si no la gran mayoría, son improvisados y son irreales, porque prometen cosas que no se pueden cumplir, porque ya es muy bonito decir, sí, voy a elevar el nivel, voy a elevar el presupuesto de educación en tanto porcentaje, pero eso cuesta un montón de dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Si estamos en crisis económica ahora. Entonces, facilito es decir, sí, yo voy a hacer esto, el otro, pero ¿cómo financias? Ese también es el problema de los congresistas, que muchas veces dan leyes que no tienen sustento económico. Y ellos ponen ahí, ¿no? Dicen, es que no le va a costar nada al Estado, pero eso es falso, porque toda ley nueva que modifica algo o que crea algo va a tener un costo. No hay nada gratis, chicos, excepto el amor de los padres. Ese es lo más gratuito que puede haber. Pero todo tiene un costo en la vida. Entonces, decir esto no va a costar nada es falso. Entonces, hay un gran problema. Por tanto, y voy al tema porque nos va a ganar el tiempo, es que mucho de lo que está acá mencionado es que los peruanos, en su gran mayoría, votan por personas y no por programas o planes. Segundo, que como es así, muchas personas deciden su voto en los últimos días. Y como muchos también decían, inclusive, muchos peruanos deciden su voto en la cola para votar. O sea, eso ya es lo más irresponsable que puede haber, ¿no? Es decir, hasta el último momento no vas a tener una idea de por quién votar. Es decir, uno tiene que analizar, uno tiene que pensar, ¿no? No es cualquier cosa elegir un presidente. Si no, miren como la calidad de presidentes que hemos tenido o la calidad de congresistas. Desastroso. Seguramente porque hemos votado mal, pues. ¿No? Entonces, porque no hemos elegido a la persona idónea. Hemos votado por lo que la gente dice cualquier cosa y le creemos. Y no analizamos si esa idea es buena o realizable. Por eso hemos tenido congresistas como los que tenemos. De este congreso, del que fue vacado, del que fue eliminado por Vizcarra, e inclusive el anterior. Todos, bueno, las impresiones que yo tengo es que cada congreso ha sido peor que el anterior. Ojalá que el que viene no sea tan malo como el que hace ahora o el anterior al de ahora. Pero son cada vez peores. Entonces, eso es porque elegimos mal. Y muchos dicen, no, porque tenemos presidentes en la cárcel, porque hemos elegido mal. Porque nos creímos, bueno, algunos confiamos en algunas personas. Y luego nos hemos dado cuenta que no. Entonces, hay que ver los planes. Entonces, aquí analicen este texto y responden la pregunta, ¿no? Y dice acá pregunta, ¿no? ¿Cómo influye la calidad del voto en la participación ciudadana responsable? Miren, interesante, ¿no? La participación ciudadana responsable, que significará, pues, justamente el voto informado, ¿no? Como decía mucha propaganda, no es tu voto fácil, ¿no? Que el voto valga. Y eso es lo que ustedes, chicos, tienen que ir aprendiendo, porque ustedes van a votar en algún momento más, algunos años más, seguramente ya en las elecciones municipales,
próximas y luego ya las nuevas de presidenciales. Así que ustedes tienen que entender eso y tienen que ser mejores en el voto que los que muchos de ahora, lamentablemente, que como se nota por los dos candidatos que tenemos ahora, no se ha votado, a mi parecer, de la mejor manera. Muy bien, entonces, interrumpo esto. Muy bien, entonces, nos quedan unos cuantos minutos. No sé si hay alguna duda sobre esta parte. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Sí, dime. Entendí muy bien la explicación que dio, pero ¿va a haber algún producto que tengamos que revisar, no sé, un texto en redacción o un organizador? ¿O solo resolver? No, solo resolver las preguntas, ¿ya? Solo resolver las preguntas. Como ven ahora está un poco más sencillo que la vez anterior, son básicamente 4 preguntas. Y bueno, me parece que van al punto, porque obviamente en el tema de la Segunda Guerra Mundial, en el tema de la Guerra Fría, había mucho que decir, porque a veces esos temas, por lo menos la Guerra Fría se puede trabajar en varias semanas, ¿no? Entonces, intentar reducir todo eso a lo más esencial ha sido un poco complicado, pero aquí estamos hablando de características que, como pueden ver, han durado varias décadas, ¿no? Entonces, me parece que es mucho más sencillo y por eso la profesora responsable de la actividad, la profesora Margot, ha sido muy específica. Yo creo que el programa de ayer también va por ese lado. Insisto que el día de hoy hay un programa a las 2:30, por favor, véanlo, creo que les va a ayudar también. Y yo intentaré colocarlo en el blog, justamente por eso. A eso me recuerda, vamos a ver un momento el blog. En el blog no he encontrado muchos materiales sobre el tema, pero sí encontré, encontré unos programas para que los puedan ver y podrían verlo como un complemento, justamente lo que acabamos de explicar, sobre la, la cuota de género y sobre el avance en las elecciones. Por eso, por ejemplo, aquí seleccioné 2 programas de sucedió en el Perú, un poco antiguos, eso sí, pero que están sobre el tema. Historia de las elecciones en el Perú, parte 3 y parte 4, que tratan ya del siglo XX. Y acá, en esos programas, se explica este aspecto con más detalle, entonces les podría servir también esta parte. Y yo voy a colocar, como les mencioné, los programas que de ayer y de hoy día, cuando acabe, lo voy a buscar y lo voy a poner acá también para que los puedan volver a ver. Y eso les podría ayudar a responder las preguntas. Para eso no hay nada más. Gracias, profesor. Muy bien, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Tenemos la gran mayoría, eso es bueno. ¿No hay ninguna otra duda? Muy bien, entonces, siendo las 9:12, vamos a ir, primero que todo, vamos a pasar lista, virtual como siempre. Ya, un momentito. Ya, muy bien. Ya hemos pasado lista entonces. Como siempre, agradecerles su presencia. Por favor, sigan enviando sus actividades. Si por ahí varios de ustedes no han enviado las anteriores, envíenlas prontamente. La próxima semana acabamos lo del tema de la participación democrática o la participación ciudadana, que ustedes ya están viendo también en el PCC y en otras áreas, me imagino. Entonces nosotros estamos dándole una perspectiva histórica al tema. Entonces ya hemos visto a nivel mundial, ¿no?, la gran lucha por las ideologías, donde ganó la democracia y se enfrentó al comunismo a la larga. Y en el Perú estamos viendo que obviamente vivimos en una democracia, pero no muy completa, ¿no? No todos votaban, no todos podían ser elegidos, y recién en los últimos, ¿cuántos?, 30 años hemos logrado así lo que se llama pues el voto universal y la participación, se supone, plena de todas las personas. Entonces, estamos en un camino democrático, pero como ya lo han visto también,
por la calidad del voto nos falta todavía, ¿no? Nos falta una mejor, una mayor conciencia ciudadana para elegir mejor, porque realmente el problema creo que es ese en nuestro caso. Así que la próxima semana avanzaremos todavía un último aspecto de este tema y ya para mayo empezaremos ya con otro aspecto que tiene que ver con la economía, ya les voy adelantando eso, tendrá ya que ver con la economía y iremos trabajando más bien temas que donde se notará mucho más lo de la pandemia, porque la economía y la pandemia pues obviamente están muy relacionadas lamentablemente de manera negativa. Nuevamente les agradezco y insisto, por favor presenten lo que falte. Me refiero a la evaluación diagnóstica, actividad 1, 2, 3. Esta es la número 4, entonces por favor no permitan que se junten, porque hasta donde yo entiendo, de aquí hasta julio, va a haber todo este periodo, de marzo a julio, es un periodo de evaluación, que por ahora no se habla mucho de eso, pero igual que el año pasado, tiene que haber algún tipo de evaluación en algún momento, y lo que nos ha dicho el ministerio es que ese momento va a ser julio, y donde también se va a terminar de acabar de evaluar a los que el año pasado no presentaron, por haber razones, sus evidencias. Entonces también ese periodo también, la idea es que acabe en julio, así que es un periodo importante para ir poniéndose al día y no permitir que se nos junten tantas tareas. Así que si hay algún problema o situación, por el correo avisen o a su tutor también avisen, porque se puede entender, ¿no?, que hay problemas de salud o problemas, en fin, que en este momento son tan comunes, pero es importante que ustedes avisen eso a su tutor para que el tutor nos avise a nosotros y tengamos en cuenta ese aspecto, ¿no? Si no avisan, es imposible saber y presuponemos que no están trabajando porque o no pueden o no han organizado para eso. Así que avisen por favor si hay algún tipo de problema y si no lo hay, organícense y pónganse a trabajar. Muy bien, chicos, nuevamente un gusto y cuídense, por favor, que estamos en un momento muy grave del COVID, hay que seguir cuidándonos. Ok, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídense. Chao, profesor, buen día. Nos vemos, chicos. Siempre con ánimo fuerte, hay que seguir trabajando. ¿Bien?